Bienvenidos a la Pole TV. Hoy descubrirás cómo los pilotos de Fórmula 1 enloquecen a las celebridades más famosas del mundo. Reacciones inesperadas, momentos virales y encuentros que te dejarán con la boca abierta. Prepárate, porque la F1 fuera de pista también es un espectáculo. Esto es lo que pasa cuando los pilotos de Fórmula 1 conducen para famosos. Empezando por aquel día en que Lewis Hamilton asustó mucho a Kendall Jenner. Todo sucedió en 2024, cuando la famosa modelo tuvo la oportunidad de participar en las vueltas rápidas de F1 Pirelli. Se trata de un programa en el que las celebridades tienen la oportunidad de correr junto a los mejores pilotos del mundo. Y, por supuesto, solo con saberlo, Kendall ya estaba muy asustada. Hamilton apenas pisó el acelerador y ella ya se había vuelto loca. Y no es de extrañar. El coche en el que va es un Mercedes AMG GT-R y puede pasar de 0 a 100 km por hora en solo 3 segundos. Para hacerlo aún más emocionante, Hamilton hizo eso. No se detuvo ahí. Solo hay que ver su reacción cuando se dio cuenta de lo rápido que iba. Si el objetivo de Hamilton era asustarla, sin duda lo consiguió. Estaba tan aterrorizada que se agarró al asiento durante todo el trayecto. Pero Kendall no fue la única estrella que pasó por esto. Lo que Hamilton le hizo a 11 de Stranger Things fue muy gracioso. Pero antes de eso, veamos a George Russell llevando a Ed Sheeran a dar una vuelta y haciendo que el cantante se sintiera muy nervioso. Mucha gente no lo sabe, pero Ed es un gran fanático de la Fórmula 1. Y ese día, tuvo la oportunidad de conocer a uno de sus mayores ídolos. Desde el principio, su encuentro fue emotivo. Pero no tardó mucho en que la sonrisa de Ed se convirtiera en gritos de desesperación. Y eso fue solo el principio. Lo realmente divertido es que, mientras él está tan asustado que apenas puede hablar, Russell se limita a reír y charlar con naturalidad. Al final de la vuelta, la adrenalina era tan alta que Ed estaba a punto de desmayarse. Ahora echa un vistazo a lo que dijo el cantante. Después de todo eso. Sí, ese fue sin duda el mejor final para un viaje tan increíble. Pero, ¿qué pasa cuando el hombre más rápido del mundo conduce uno de los coches más rápidos del mundo? Ese día, Hamilton le mostró a Usain Bolt lo que es la verdadera velocidad. Y, como probablemente puedas imaginar, Hamilton no se contuvo en absoluto con el velocista. Comenzó la vuelta llevando el Mercedes al límite. Pero, sin duda, lo mejor fue la reacción de Usain Bolt cuando Hamilton tomó esas increíbles curvas a alta velocidad.
Incluso el hombre más rápido del mundo se asustó un poco al ver a Hamilton conducir como un loco. Y tan pronto como Hamilton se dio cuenta de esto, se le ocurrió una idea para desesperarlo aún más. I need to get the traction control. No, don't turn it off. Don't turn it off. Is that our Keep the problem? traction on, bro. Oh, it's on now. No, I think it's Oh, off. dear God, please be on. Please be on. Please be on. Please be on. Traction control on the wall. How do I get it up? I don't want it to be off. It's a bit. Oh, there you go. I think I found it. No, really? Y no se detuvo ahí. Traction control's on, bro. Look at me. Oh, the drifting high speed. Pero lo más divertido fue la reacción de Usain Bolt después de pasar por todo eso. Oh my God. He's trying to kill me. He tried to You're kill still me. alive, bro. Yo, bro, you dead? No, I'm not dead. Por suerte, aunque estaba muy asustado, se las arregló para reírse mucho. Pronto veremos a Sam Bird haciendo que la actriz de Game of Thrones entre en pánico con algunas acrobacias aterradoras. Pero veamos qué hizo Hamilton con esta actriz. En 2019, Millie Bobby Brown participó en la CP1 por Rally Hard Laps. Y, por suerte para ella, Lewis I'm Hamilton fue nervous. su piloto. Absolutely. Really? You can't go too fast. No creo que haga falta decir mucho. Todo el mundo podía ver que estaba muy nerviosa, pero había un lado positivo. Parece que esto ablandó el corazón de Hamilton, y cuando se subieron al coche, incluso la dejó poner música para So much ayudarla a fun. Oh calmarse. my god. Do you have any music? You want to put the music on? Yeah. Really? Yeah. You can try to be the DJ. Sure. How do we do this? I've never been in one of these cars. It's not touchscreen. Pero, por desgracia para ella, este coche era tan rápido que la música no ayudó en absoluto. Pero eso solo fue el principio. Oh, no, we didn't make it. We didn't make it. Millie estaba tan desesperada que no podía dejar de gritar, pero lo que no sabía es que Hamilton se había guardado las mejores acrobacias para el final. Oh, crap. Puede que estuviera sonriendo, pero sin duda se sintió aliviada cuando salió de ese coche. Pero, ¿qué pasa cuando los pilotos de Fórmula 1 llevan a otros pilotos? Esta vez, Lando Norris llevó a Daniel Ricciardo a dar una vuelta, y desde el principio, todo fue una auténtica locura. Y para hacerlo aún más divertido, los dos jugaron a un juego de preguntas que terminó de una manera increíble. Are you okay with the drifting? I do get quite scared. Oh boy, let's go! Wow, Monaco. No. Singapore. When is my birthday? Oh no. I'm literally going to drive the whole time. ¿Quién hubiera pensado que un piloto profesional tendría miedo de derrapar? Pero esperen, hay más. Ahora es el turno de Lando al volante. What's my shoe size? Oh boy. Oh whoa. 11. What the? You have a big foot. Where were my first points in Formula One? Alright. Well, no! Drift. Y para terminar este loco viaje, mira lo que hicieron. Get Lando in these boots. Hey, come on. Pero ese día, Sam Bird le mostró a la actriz de Game of Thrones todo el poder del McLaren 750. This
Este coche puede alcanzar fácilmente los 330 km por hora y pasa de 0 a 100 km por hora en poco más de 2 segundos. Así que, incluso antes de que Sam empezara a acelerar, Amelia ya estaba volviéndose loca. Y no es de extrañar, ya que hasta ese día, Amelia Clark solo estaba acostumbrada a los coches normales. Así que cuando Sam pisó el acelerador, esta fue su reacción. Pero eso solo fue el principio. Cuando sintió toda la velocidad del coche, su reacción fue aún mejor. Después de esa increíble experiencia, Amelia debía de estar llena de adrenalina, así que cuando Sam le preguntó qué le había parecido el paseo, su respuesta no pudo ser más clara. That was amazing. That was amazing. Hell yes. Hell yes. Y por la expresión de su cara al final, se nota que le ha encantado el paseo. Ese día, Lando Norris le mostró a la actriz cómo sería Fast and Furious en la vida real. You probably know Michelle Rodriguez from the movies, but what you might not know is that her love for supercars goes way beyond films. In fact, she's so passionate about speed that she would ditch the stunt doubles during filming because she wanted to learn how to drive race cars herself. So, from the moment she sat next to Lando, her excitement was contagious. Su emoción fue contagiosa. Pero eso solo fue el principio. Con cada minuto que pasaba, mostraba más y más su amor por los coches. Al final, estaba tan contenta con el paseo que incluso abrazó a Lando, pero lo que realmente llamó la atención de todos fue lo que dijo justo después. Oh my God! You know, I was blaming it on the fact that he doesn't have his prefrontal cortex fully grown yet, and so that's why he gave me the best ride ever. My pants a couple times. Guy's amazing, fantastic. Pero mientras a Michelle le encantó el paseo, esta presentadora se enojó tanto que llegó a golpear al conductor. Oh my God. You're a maniac. You're such a... En 2023, Natalie Pinkham tuvo la oportunidad de sentarse junto a Lando Norris en un coche extremadamente rápido. Lo que se suponía que iba a ser una entrevista terminó dando un giro extraño. No, please don't. Oh my God, let's do something. Fox. Oh my God. You're a maniac. Y para hacerlo aún más divertido, Lando hizo esto. Pero si pensabas que ella seguiría sonriendo al final del viaje, te equivocabas. Go me out again. It was absolutely horrific. You're such... I officially hate Lando Norris. Got that on camera, haven't you? I hate Lando Norris. Pero ella no fue la única que pasó por esto. Otro día, Lewis Hamilton asustó completamente a una reportera. Imagínate la locura de tener que entrevistar a un piloto de Fórmula 1 mientras va a casi 200 km por hora. Eso es exactamente lo que le pasó a Rosanna Tanner. Pero, aunque estaba preparada, no pudo contener su reacción. Ahora ya sabes cómo es Hamilton en situaciones como esta. Hizo todo lo posible para asustarla y, sin duda, lo consiguió. La cosa se puso aún más divertida cuando decidió hacer un derrape en mitad del trayecto. Honestly, you are something else. What are you doing? Oh gosh. Just a Sunday drive, really. Exactly as you said at the start. Wonder who will go past that checkered flag on Sunday first. Will it be you? Después de eso se moría por salir del coche y su reacción en ese momento fue absolutamente perfecta. No Fabulous. problem. Thank you so much. Have a great race. Sorry, it's social. Unbelievable. He's not a three-time world champion for nothing. Ahora echa un vistazo a lo que Fernando Alonso le hizo a esta cantante. Ese día,
La Fórmula 1 invitó a la cantante Corinna Law a dar una vuelta en un McLaren 570s, pero ella definitivamente no esperaba que fuera tan aterrador. Pero lo mejor es que, en cuanto el piloto vio lo nerviosa que estaba, intentó calmarla, aunque no sirvió de nada. No creo que fuera solo una pequeña broma, pero lo importante es que ella se lo pasó en grande ese día, al igual que el chico que se llevó un susto al intentar hacer una entrevista, en medio de una carrera. Todo sucedió cuando Bob Buxton fue invitado por Ferrari para entrevistar al piloto Sebastian Vettel, pero no era una entrevista cualquiera. Okay, your Shell race fuel is the same types of compound as Shell V-powered nitro-plus fuel. It is true. 3 drivers have won the US Grand Prix in the Circuit of America. Yeah. Y eso no fue todo. Poco después, las cosas se pusieron aún más emocionantes. This is a great track. No sé si la entrevista salió como Will esperaba, pero una cosa es segura, ese momento fue inolvidable.